Pokémon el entrenador legendario 151. Un sonido crepitante de chispas eléctricas llenó el aire. Una descarga eléctrica repentina golpeó el escudo de energía formado apresuradamente por Golbat. Aunque el escudo absorbió la mayor parte del ataque eléctrico, una pequeña parte de la corriente logró eludirlo y electrocutó a Sato. Por un momento, los nervios de Sato se vieron abrumados por un dolor abrasador, que casi le provocó desmayo. Al ver a Sato herida, Bellosón se enfureció. Una deslumbrante luz verde surgió de su cuerpo y una serie de vibrantes hojas de energía verde se materializaron a su alrededor. Bajo el mando de Bellosón, las hojas se convirtieron en una tormenta de energía verde y se dispararon hacia la fuente de electricidad. La tormenta de hojas de Bellosón, desatada con toda su fuerza, fue terriblemente poderosa y destruyó todo a su paso. El misterioso entrenador que acechaba en las sombras, que había tendido una emboscada a Sato, entró en pánico e hizo que sus Pokémon ejecutaran un poderoso contraataque. Un cañón Zap disparado apresuradamente se enfrentó a la tormenta de hojas que se aproximaba, y los dos ataques chocaron de frente. El siguiente instante, ¡boom!, se produjo una tremenda explosión. Magneton, que estaba muy dañado, cayó al suelo y no pudo seguir luchando. Sin embargo, el misterioso entrenador lo recuperó rápidamente y lo metió en su Pokébola mientras caía, logrando escapar. Mientras tanto, un Pidgeotto logró atrapar la gran bola con sus garras y voló hacia la noche, desapareciendo de la vista. No te molestes en perseguirme, Golbat. Bellosón, por favor ayúdame con Grass y Terrain para curar mis heridas. Al ver la figura de negro desaparecer en el bosque y a Pidgeotto desaparecer con la gran bola, Sato, medio agachado en el suelo y con el rostro pálido, habló con Golbat y Bellosón. Al escuchar la petición de Sato, Golbat regresó obedientemente a su lado, y Bellosón rápidamente comenzó a usar Grass y Terrain para curarlo. En poco tiempo, gracias al terreno herboso de Bellosón, las heridas de Sato sanaron rápidamente. Se puso de pie y caminó hacia el lugar donde había estado el enemigo. HMPH, espera. Lo que es mío me será devuelto, y con el doble de intereses. Al notar manchas de sangre fresca y un trozo de tela negra rasgada en la cubierta, Sato liberó a Growlithe y le ordenó que memorizara el olor del trozo. Una vez que Growlithe asintió, lo que indicaba que había memorizado el aroma, pensó Sato. El oponente probablemente no lo esperaba. El rostro actual de Sato era un disfraz, por lo que no habían visto su verdadera identidad. Además, no tenían idea de que tenía un Growlithe, que podía reconocer y rastrear miles de olores sin fallar una vez memorizados. Si el enemigo permanecía en el St. Louis, Sato podía confiar en Growlithe para localizarlos. Pero antes de todo eso, Sato tuvo que superar la crisis inmediata. La repentina aparición de un Gyarados confirmó la advertencia del alto marinero. El St. Louis corría el riesgo de ser atacado por un enjambre de Gyarados. El capitán y su Tentacruel aún no habían regresado, lo que probablemente significaba que todavía estaban enzarzados en batalla con ese Gyarados de alto nivel, y potencialmente en dificultades debido a la llegada de refuerzos enemigos. Hasta que el peligro pasara, Sato sabía que tenía que quedarse en cubierta y ayudar a los guardias del barco, que vigilaban atentamente las aguas alrededor del St. Louis. Aunque proteger el St. Louis era principalmente responsabilidad de la tripulación del barco, después de presenciar la absoluta ferocidad del Gyarados y las capacidades de la tripulación, Sato se sintió incómodo. Después de todo, estaban en el mismo barco. Ayudar a estos guardias a proteger el St. Louis era, en realidad, protegerse a sí mismo. Sato no tenía ningún deseo de navegar a través del océano en un barco que podía hundirse en cualquier momento. Los directivos del St. Louis actuaron rápidamente. Al enterarse de que el barco podría estar siendo atacado por un enjambre de Gyarados, inmediatamente difundieron la alerta y pidieron ayuda a los entrenadores a bordo. Al escuchar que el St. Louis podría ser atacado por un enjambre de Gyarados, algunos entrenadores confiados dieron un paso adelante y fueron a la cubierta para ayudar a los guardias del barco a defenderse de la amenaza. Sin embargo, el número de Gyarados que aparecieron no fue grande. Contando el Gyarados inicial y el derrotado por Sato, solo hubo 9 en total. Como había mencionado el marinero alto, el St. Louis tenía un fuerte poder defensivo. Además del capitán marinero, que podía luchar solo contra un Gyarados de nivel 45 en mar abierto, el barco también tenía 2 capitanes adjuntos con una fuerza comparable. Cada uno de ellos comandaba un Pokémon de tipo agua en el nivel 39, y uno de ellos incluso poseía un Gyarados.
Gracias a los esfuerzos combinados de estos poderosos entrenadores y los guardias de la nave, los Gyarados restantes fueron derrotados rápidamente, y varios de ellos fueron capturados por entrenadores y miembros de la tripulación por igual. Al final, una vez que el capitán marinero regresó con éxito después de ahuyentar a los Gyarados iniciales, el St. Louis había resistido con seguridad el inesperado ataque del enjambre de Gyarados. Al enterarse de que los feroces Gyarados habían sido derrotados por los entrenadores y los guardias del barco, los demás pasajeros finalmente se sintieron aliviados. Muchos de ellos elogiaron con entusiasmo a los valientes luchadores que se atrevieron a enfrentarse a los Gyarados. Gracias a esto, aunque ya era tarde en la noche, se realizó una pequeña celebración a bordo del St. Louis. Dentro de la cabina del capitán. Con un crujido, un marinero alto con uniforme de capitán salió y cerró suavemente la puerta detrás de él. ¿Cómo ha ido? ¿Están todas las mercancías intactas? Al oír la puerta abrirse, el hombre mayor que estaba dentro, mirando el mar lejano a través de la ventana de la cabina, preguntó sin apartar la mirada. Capitán, alguien logró abrir una brecha en la bodega de carga, pero no se llevaron nada. Además, uno de los hombres encontró esto debajo del casco. En respuesta a la pregunta del anciano capitán, el marinero sacó respetuosamente un pequeño dispositivo del tamaño de la palma de su bolsillo. El dispositivo estaba muy dañado, con un gran agujero en el centro, como si algo en su interior hubiera explotado y lo hubiera destruido. Entonces no falta nada. ¿Es un emisor de sonido, no? ¿Podría ser esto lo que atrajo a los Gyarados hasta aquí? El capitán mayor soltó una risa seca, tomó el dispositivo y lo reconoció de inmediato, su expresión se volvió sombría. No estamos completamente seguros. El hombre que lo encontró dijo que se autodestruyó en el momento en que lo encontró y que está muy dañado. El equipo técnico de la nave no tiene los recursos para repararlo, por lo que habrá que enviarlo a la base más cercana. El marinero bajó aún más la cabeza y habló tensamente. Entonces hazlo rápido. Envía este desastre a la base más cercana para repararlo. Y encuentra al maldito rata que hizo esto. ¿Sabes lo importante que es este envío? Si algo sale mal, ambos estamos perdidos. Después de una breve pausa, el anciano capitán le arrojó el dispositivo roto al marinero y se giró con expresión severa. Sí, señor. Me ocuparé de ello inmediatamente. El marinero dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, aceptó el dispositivo roto y rápidamente hizo una reverencia mientras salía de la cabina del capitán. La celebración en el salón principal del barco fue animada, con los rostros de todos radiantes de alegría. En una mesa más apartada, Sato, disfrazado con su nueva identidad, estaba sentado tranquilamente, saboreando los deliciosos platos mientras entablaba una conversación con un marinero alto sentado frente a él. Poco después de que Sato anotara algunas notas en un pequeño cuaderno, la conversación terminó. El alto marinero le estrechó la mano a Sato, sonriendo mientras se marchaba, y Sato le devolvió la sonrisa mientras lo observaba marcharse. Tan pronto como el marinero alto se fue, otro marinero tomó su lugar en la silla aún caliente, entablando otra agradable conversación con Sato. Esta nueva charla tampoco duró mucho. Al igual que la anterior, después de que Sato asintiera y anotara algunos detalles más en su cuaderno, el marinero se fue con expresión satisfecha. Durante la celebración, aunque Sato no fue la estrella principal, sin duda fue una figura destacada. Hasta el final del evento, los regatistas y entrenadores siguieron acercándose a él para conversar. El respeto y la popularidad de Sato entre los demás se debieron en gran medida a su actuación en la batalla anterior contra el enjambre Gyarados. La fuerza impone respeto en cualquier lugar, y en la batalla para proteger a St. Louis del enjambre de Gyarados, Sato, un entrenador capaz de derrotar a un Gyarados sin ayuda de nadie, se había vuelto bastante conocido. Si bien sus impresionantes habilidades de combate le valieron respeto, su popularidad creció aún más debido a otro aspecto de sus acciones. Después de todo, sus oponentes habían sido los feroces Gyarados. A pesar de la abrumadora mayoría, muchos creían que las lesiones y las bajas eran inevitables. Cuando algunos marineros y Pokémon resultaron gravemente heridos, a punto de perder la vida, Sato dio un paso adelante, usando la habilidad curativa de su bellezón para salvar a estos individuos del borde de la muerte. Gracias al noble acto de Sato, muchos marineros y entrenadores se encariñaron con él, y su intervención dio coraje a aquellos que habían dudado en enfrentarse al Gyarados. Con la semilla milagrosa, Bellezón obtuvo un mejor control sobre su movimiento terreno herbáceo, mejorando significativamente sus capacidades de curación.
En esta batalla para proteger a San Luis, Sato, en el inesperado papel de sanador Pokémon, jugó un papel clave. A excepción de 2 almas desafortunadas que cayeron al mar oscuro y se perdieron, no hubo otras víctimas. Gracias a esto, Sato se ganó el respeto y la admiración de casi todos a bordo. Por supuesto, no importa cuán hábil fuera Bellossom en la curación, ella todavía era solo un Pokémon, y su habilidad era limitada ante una gran cantidad de heridas. Por lo tanto, durante toda la batalla, Sato se centró en tratar solo a los entrenadores y Pokémon más gravemente heridos, ayudándolos a evitar situaciones que amenazaran sus vidas. Después de la batalla, aún quedaban muchos heridos, y durante la celebración, muchos marineros y entrenadores se acercaron a Sato en su mesa, con la esperanza de obtener la ayuda de un sanador Pokémon capaz. No se puede negar que los curanderos suelen ser muy queridos, especialmente aquellos que están dispuestos a ayudar en momentos críticos. Incluso las personas más aguerridas deben mostrar respeto cuando se enfrentan a un curandero que les ofrece ayuda de buena gana. Si alguna vez insultas o dañas a un sanador, quienes recibieron sus cuidados no dudarán en intervenir y eliminar la amenaza que representas. Después de todo, ¿quién puede garantizar que nunca resultarán heridos en batalla? Tener una buena relación con un curandero podría evitar que te encuentres cerca de la parca. Imagina que alguien que alguna vez te salvó la vida es insultado, lastimado o incluso asesinado por un villano. ¿Qué harías? Tal vez no puedas derrotar al villano solo, pero si supieras que otros también quieren hacerlo, probablemente te unirías a ellos sin pensarlo 2 veces. La gratitud por una vida salvada no es un asunto trivial. En el mundo Pokémon, aunque Sato solo es un sanador Pokémon a tiempo parcial, sus acciones decisivas durante momentos críticos ya le han ganado el respeto y la admiración de casi todos. Muchas gracias por ayudarme a sanar. Aquí está mi número. Llámame cuando quieras. Que tengas una buena velada, señor Sato. Un entrenador bien vestido estrechó la mano de Sato, sonriendo mientras hablaba. Fue un placer. Buen viaje, señor Pinot. Sato le devolvió la sonrisa y, tras el apretón de manos, vio partir a su último visitante. Uf, por fin lo he conseguido. No esperaba que viniera tanta gente a pedir ayuda después de que Bellossom mostrara sus habilidades curativas. Tal vez hacer un pequeño trabajo secundario como sanador Pokémon no sea una mala idea, dijo, mirando los muchos nombres y números de teléfono que había anotado en su cuaderno. Si bien los objetos curativos pueden ayudar a las personas y a los Pokémon a recuperarse, no igualan los efectos restauradores de un movimiento curativo de un Pokémon experto en tratamientos, que incluso puede curar heridas ocultas. Esto explica por qué tantos entrenadores y marineros en el barco buscaron ansiosamente la ayuda de Sato. Sato sabía que no podía rechazar esas peticiones. Hacerlo probablemente los ofendería. Además, no le importaba aprovechar esa oportunidad para hacer nuevos amigos. Siempre que los amigos fueran genuinos, estaba abierto a ello. Porque Sato sabía que cada nuevo amigo que hacía aumentaba su seguridad a bordo del St. Louis. Después del ataque al Gyarados, Sato ya no creía que el barco fuera absolutamente seguro. Hasta que pudiera garantizar su propia seguridad en el mar, tuvo que confiar en algún tipo de apoyo externo. Además, este tipo de servicio de curación no sería gratuito. Sato podría cobrar una tarifa razonable por sus tratamientos y estaba seguro de que, siempre que sus tarifas fueran más bajas que las del centro Pokémon, con gusto pagarían en Pokémon dólares. Ninguno de ellos era el tipo, Growlithe. Después de que su último visitante se fue, Sato acarició suavemente a Growlithe, que acababa de sacar la cabeza de debajo de la mesa, y preguntó en voz baja. Growlithe, después de terminar un jugoso bistec que Sato le había agarrado, negó con la cabeza, indicando que no había encontrado a la persona que atacó a Sato en la cubierta entre los invitados aquí. De hecho, cuando comenzó la celebración, Sato liberó discretamente a Growlithe y le ordenó que buscara a su atacante en el salón de banquetes. Desafortunadamente, el culpable estaba siendo muy cauteloso, aparentemente contento con conseguir un Gyarados o quizás temeroso de la fuerza de Sato. Después de robarle el Gyarados, el agresor se escondió. HMPH, mientras sigas en esta nave, te rastrearé eventualmente. Con ese pensamiento, Sato asintió y llamó a Growlithe a su Pokébola. Salió del salón, ahora un poco frío y desordenado, salvo por unos cuantos marineros desmayados y borrachos. Luego se dirigió al baño, donde se cambió de ropa e incluso alteró un poco su apariencia, antes de regresar a su cabina a descansar.
Después de que Sato regresó a su habitación, la nave finalmente entró en un estado de silencio verdadero, aunque algunas personas todavía estaban muy despiertas. En una cabaña de lujo no lejos de la de Sato, un hombre de mediana edad, de rostro severo, estaba sentado con las piernas cruzadas en un solo sillón, frente a dos figuras enmascaradas vestidas de negro, sentadas en un sofá largo. Detrás de las dos figuras sentadas, había 5 individuos más vestidos de negro y con máscaras, aunque sus máscaras no tenían número, a diferencia de las figuras sentadas. El hombre de mediana edad vestía un elegante traje blanco y llevaba el pelo rapado. En una mano sostenía un puro parcialmente fumado, adornado con varios anillos de oro con piedras preciosas, y parecía el director de una gran empresa. Sobre su hombro se encontraba sentado un Otoot, aparentemente dormido, con los ojos cerrados. Sin embargo, las ocasionales ondas psíquicas que emitía delataban que, en realidad, estaba completamente alerta. Las dos figuras enmascaradas sentadas contrastaban en tamaño. Una era alta y corpulenta, con el número 5 en su máscara, mientras que la otra era pequeña, con el número 7. Aparte de las dos pequeñas aberturas en las máscaras, el atuendo negro y las máscaras ocultaban por completo las figuras. Ambos estaban sentados o de pie con una postura perfecta y no habían movido un músculo desde que entraron en la habitación. Sus miradas, que se asomaban a través de las estrechas aberturas de las máscaras, estaban igualmente desprovistas de cualquier emoción. Era como si fueran marionetas sin alma o meros fantasmas, intentando minimizar su presencia tan completamente que el hombre de mediana edad casi sintió que ni siquiera estaban allí. Aferrados silenciosamente a las espaldas de las figuras vestidas de negro estaban Holtix y Grubbins, tan inmóviles como las personas que acompañaban. Las luces de la habitación estaban apagadas y las cortinas estaban bien cerradas, dejando solo una pequeña vela que proporcionaba una tenue iluminación. ¿Por qué tuviste que involucrar a gente inocente en esto? La misión no decía nada sobre atraer a Gyarados, ¿verdad? Si esta nave no hubiera tenido defensas fuertes, casi todos habrían perecido en el mar. Estás haciendo que las cosas sean difíciles deliberadamente para mí. Después de estudiar las dos figuras enmascaradas en silencio durante un largo tiempo, el hombre de mediana edad suspiró y rompió el silencio él mismo, al ver que ninguno de los dos parecía dispuesto a hablar primero. Nos faltaba mano de obra. Por el bien de la luz, algunos sacrificios son necesarios. Después de una breve pausa, la figura alta y corpulenta de la izquierda finalmente respondió con frialdad. Acordado. Después de que la corpulenta figura de negro respondió, la pequeña figura enmascarada a su lado también habló, con un tono igualmente desprovisto de emoción. Eso no tiene sentido. No olvides tu lugar, les debes tu existencia. Olvídalo, los de la división nocturna sois todos iguales. Ahora, ¿dónde está el objeto? Al escuchar sus respuestas insensibles, el rostro del hombre de mediana edad se tensó, apretó los puños, pero se abstuvo de levantar la voz con enojo. Después de todo, él no era su superior directo. Su papel era simplemente el de darles cobertura. Por mucho que hablara, no lo escuchaban. No está aquí. La información de inteligencia era errónea. La reacción de la pareja a sus palabras insinuó un ligero cambio de humor, ya que respondieron al unísono sin esperar esta vez. Imposible. La información de Blackfish nunca ha sido errónea. Si no puedes encontrarla, la culpa es tuya, de nadie más. Si no recuperas el objetivo antes de que termine este viaje, mala suerte. Ambos se quedarán atrapados en el fango durante otros 5 años antes de tener la oportunidad de irse. La luz parpadeante de las velas proyectaba sombras sobre el rostro severo del hombre de mediana edad. Aunque estaba decepcionado por la falta de éxito, un destello de satisfacción brilló en sus ojos mientras susurraba. Todavía no hemos registrado el camarote del capitán, pero la guardia que hay allí es formidable. Necesitamos ayuda. Al escuchar su comentario, la pequeña figura enmascarada se movió ligeramente antes de hablar. Solo necesitamos que el marinero más fuerte se desvíe. Si lo enfrentamos solos, los dos tenemos pocas posibilidades. Tan pronto como terminó, la corpulenta figura enmascarada agregó. Si la misión falla, tampoco terminará bien para usted, señor Uigel. Después de todo, su hija está con nosotros. Antes de que Uigel pudiera objetar, la corpulenta figura ya había hablado, y en ese instante, los ojos de Uigel se abrieron con furia. El Otoot en su hombro también abrió los ojos, brillando con un tenue azul, provocando que la iluminación de la habitación parpadeara y la llama de la vela se tambaleara. Recibirás tu ayuda, número 5, pero recuerda. Esta es la primera y la última vez. Las reglas son reglas.
Wigel reprimió su ira y habló con frialdad y tono cortante. Con eso, el Otoot que estaba sobre su hombro cerró los ojos una vez más y recuperó la quietud. ¿Cómo quieres ser? Con esta respuesta satisfactoria, las dos figuras enmascaradas en el sofá se levantaron al unísono, listas para continuar. Mediodía del día siguiente, en la habitación de Sato. Sato estaba sentado a la mesa de la sala de estar, que estaba repleta de una gran variedad de platos deliciosos. Mientras probaba los distintos platos, charlaba con entusiasmo con un marinero alto que estaba sentado frente a él. Sato, amigo mío, tu Golbat y tu Bellosón son realmente impresionantes. Derrotaron a ese feroz Gyarados juntos con facilidad. Absolutamente asombroso, mucho más fuertes que mi Cloyster. El alto marinero, Hans, soltó una carcajada y bebió una gran jarra de cerveza, su voz resonó con elogios para Sato. No, Hans, me estás dando demasiado crédito. Si tu Cloyster no hubiera vencido primero a ese Gyarados, mi Golbat y Bellosón no habrían tenido ninguna oportunidad. Fue principalmente gracias a ti. Ese Gyarados es todo tuyo para que lo atrapes, estoy contento con eso. Tomemos otro trago. Sato negó con la cabeza humildemente, levantando una jarra de cerveza un poco más pequeña, que bebió antes de volver a llenar la taza de Hans con una sonrisa. Hans, el marinero alto, se había familiarizado con Sato después de que unieran fuerzas para derrotar a los Gyarados. El Pokémon más fuerte de Hans era Cloyster, de nivel 31. Cuando se conocieron, Hans y algunos de los guardias de la nave habían estado luchando contra un Gyarados de nivel 37. A pesar de darlo todo, solo el Cloyster de Hans permaneció en pie frente a la criatura enfurecida, luchando por mantenerse a flote. Sin embargo, cuando Gyarados desató su implacable furia del dragón, ni siquiera el altamente defensivo Cloyster pudo resistir por mucho más tiempo. Justo cuando estaba al borde de la derrota, Sato llegó con su Golbat y Bellosón. Con su ayuda, la batalla cambió rápidamente, ya que Golbat y Bellosón lograron someter al furioso Gyarados con Erkuter y Stun Spore. Tras la derrota de Gyarados, surgió una disputa sobre quién tenía el derecho a capturarlo. Aunque Sato asestó el golpe final y salvó a Hans y a los demás guardias, el daño que Hans y los demás habían infligido fue significativo. Además, un Gyarados, a pesar de su naturaleza salvaje y dificultad para domesticar, era una valiosa adición a cualquier equipo debido a su impresionante fuerza de combate. Incluso en el mercado negro, un Gyarados podía venderse por no menos de 20 millones de $. Este Gyarados de nivel 37 en particular conocía varios movimientos poderosos, lo que duplicaba su precio. Para Hans y los otros guardias, que no ganaban mucho, Gyarados fue una ganancia inesperada, por lo que les resultó difícil dejarlo ir. Pero para Sato, el Gyarados era menos valioso. Como no lo había derrotado solo, era poco probable que este Gyarados, ya de por sí muy agresivo, lo obedeciera si lo capturaban e incluso podía convertirse en un peligro para él. Entonces, Sato finalmente dio un paso atrás y Hans utilizó decisivamente un Netball para capturar a Gyarados. Aunque la decisión de Sato parecía una pérdida, se ganó la amistad de Hans y los otros guardias. A través de su amistosa conversación con Hans, también reunió información valiosa sobre el barco St. Louis y el reciente incidente del ataque al Gyarados. Hans y su grupo no podían, en conciencia, quedarse con todos los beneficios de los Gyarados. De lo contrario, no les parecería bien y sabían que sus colegas no querrían trabajar con gente desagradecida. Hans y los demás no querían arriesgar relaciones futuras por un beneficio a corto plazo. Entonces, como compensación por la ayuda de Sato, intentaron atender sus intereses. Sabiendo que estaba buscando un tipo agua, gastaron un poco para reunir algunos prometedores de otros guardias de barcos. Como guardianes del barco, Hans y los demás interactuaron con muchos tipos agua en sus tareas diarias. De vez en cuando, tenían la suerte de capturar peces tipo agua decentes, lo que se convirtió en un negocio secundario para ellos en viajes largos. Los ingresos adicionales les permitieron cuidar mejor de sí mismos y de sus Pokémon. Depender únicamente de sus modestos salarios de guardia apenas sería suficiente, especialmente para guardias con familias que mantener. Para ellos, atrapar Pokémon era casi como ser cazadores a tiempo parcial. ¿Ah, sí? Entonces definitivamente tengo que ver los Pokémon de tipo agua que trajiste. Estar en un barco sin un Pokémon de tipo agua me ha hecho sentir incómodo. Ya sabes cómo es esto. Elegir el Pokémon equivocado para entrenar puede desperdiciar tanto recursos como energía, dijo Sato, con los ojos iluminados por la emoción. Rápidamente bebió su propia cerveza y luego centró su atención en las 5 netballs que había sobre la mesa.
Un brillo azul tenue, casi imperceptible, apareció en sus ojos mientras escaneaba los datos del Pokémon que había dentro. En el instante siguiente, un destello de alegría apareció en los ojos de Sato. Había que decirlo. Hans estaba demostrando mucha sinceridad con los 3 Pokémon de tipo agua que trajo. Gracias a las exhaustivas capacidades de escaneo de su sistema, Sato supo al instante exactamente qué Pokémon estaban en las 3 Netballs. Dentro no estaban otros que los Pokémon iniciales de tipo agua de las regiones de Kanto, Johto y Hoenn. Skirle, Totodile y Mudkip. Basándonos en las estadísticas actuales de estos 3 tipos agua, parecían tener un potencial sólido. Si bien no alcanzaron el calibre del Charmeleón de Sasaki Alice que Sato había conocido antes, aún estaban por encima del promedio en calidad. Aquí hay un resumen de los 3 tipos de agua. Pokémon. Skirle nivel 12 tipo. Agua habilidad. Torrente género. Femenino movimientos. Placaje, látigo de cola, pistola de agua, retirada, anillo acuático, movimiento de nuevo, chorro de agua, movimiento de nuevo. Pokémon. Totodile nivel 13 tipo. Agua habilidad. Torrente género. Masculino movimientos conocidos. Arañazo, mirada lasciva, pistola de agua, furia, mordisco, puño de hielo, movimiento de nuevo, garra de metal, tutor. Pokémon. Mudkip nivel 12 tipo. Agua habilidad. Humedad, habilidad oculta género. Masculino movimientos conocidos. Placaje, gruñido, pistola de agua, bofetada de barro, previsión, actualización, movimiento de nuevo, capa de espejo, movimiento de nuevo. Basándonos solo en sus estadísticas, los 3 Pokémon iniciales de tipo agua eran excelentes, cada uno con movimientos heredados únicos. Mudkip era particularmente notable por su rara habilidad oculta, humedad. Por supuesto, las estadísticas solo ofrecían una visión parcial del potencial de cada Pokémon. Para evaluar plenamente su calidad, Sato sabía que tendría que verlos en acción de primera mano. Para Sato, la personalidad de los Pokémon importaba incluso más que sus estadísticas. Si alguno de estos 3 Pokémon iniciales de tipo agua no fuera apto para el combate, no consideraría quedarse con ellos. Con el permiso de Hans, Sato liberó rápidamente los 3 Pokémon de las Netball sobre la mesa. 3 rayos de luz blanca salieron disparados y materializaron a Skirle, Totodile y Mudkip en el suelo. Golbat, que estaba encaramado encima, voló hacia abajo y aterrizó en el hombro de Sato, mirando fijamente a los 3 Pokémon iniciales de tipo agua. En términos de desarrollo físico, Totodile era el más bien formado y tenía la personalidad más feroz. En el momento en que apareció, comenzó a chasquear las mandíbulas hacia Sato y Hans, luciendo bastante enojado. Si no fuera por la atenta mirada de Golbat, ya podría haberlos atacado. Skirle, por otro lado, parecía el menos desarrollado. Parecía bastante tímido, se encerraba inmediatamente en su caparazón y miraba hacia afuera con cautela. El desarrollo de Mudkip era normal, pero su comportamiento era distinto. Simplemente se sentaba en el suelo, parecía inmóvil y un poco aturdido, con un hilo de moco colgando de su nariz. Sin embargo, Sato notó que, a pesar de su expresión aburrida, los ojos de Mudkip ocasionalmente se dirigían a Golbat, y su postura sugería que estaba listo para la acción en cualquier momento. Interesante, parece despistado, pero hay una mente aguda ahí, pensó Sato, entrecerrando los ojos mientras evaluaba a Mudkip. Hans, notando la vacilación de Sato, habló. Estos 3 son raros Pokémon iniciales de tipo agua. Son bastante difíciles de atrapar en la naturaleza, como sabes. Sato, al comprender lo que implicaban las palabras de Hans, sonrió y respondió. Por supuesto que lo sé. Todos son Pokémon fantásticos, pero me interesa especialmente Mudkip. ¿Puedo quedármelo? No hay problema. Pero te aconsejo que consideres a Totodile, respondió Hans, levantando una ceja. Tiene un espíritu combativo y una constitución fuerte. Un verdadero luchador. Gracias por el consejo, pero me quedaré con Mudkip, respondió Sato, sonriendo. Está bien, si esa es tu elección, suspiró Hans, respetando la decisión de Sato. Devolvió a Skirtle y Totodile a sus bolas de red y le entregó la bola de Mudkip a Sato. Terminado el intercambio, Hans se disculpó y Sato lo acompañó a la salida, incluso le dio algunas botellas de buena cerveza como regalo de despedida. Cuando Sato estaba a punto de cerrar la puerta, Hans se dio la vuelta de repente. Ah, casi lo olvido. El marinero jefe quería que te informara que un cliente importante organizará una competición Pokémon informal mañana. Para evitar problemas, les gustaría que fueras el personal médico del evento. ¿Yo? ¿Como médico? Se rió Sato. La verdad es que prefiero competir yo mismo.
Los premios para un evento patrocinado por un patrocinador deben ser buenos, ¿no? Hans sonrió y se rascó la cabeza. No está nada mal. Si no estuviera trabajando, también estaría allí. Se supone que el ganador recibirá una rara agua mística, algo que he estado deseando desde siempre. Hans continuó presionando a Sato para que aceptara, sabiendo que solo era un médico Pokémon a tiempo parcial. Está bien, lo haré, respondió Sato, riéndose. No me extraña que tanta gente haya venido a verme hoy. Con un rápido bang, Sato cerró la puerta. Está bien, no hay moros en la costa. Sé que eres más inteligente de lo que pareces, así que ya no tienes que fingir más a mi alrededor. No te preocupes, Golbat no te hará daño. Ahora somos compañeros, dijo Sato, arrodillándose y sonriéndole a Mudkip, que todavía tenía su expresión vacía y desorientada. Desafortunadamente, la expresión vacía de Mudkip no cambió ni un poco. De hecho, sus ojos se volvieron aún más vacíos, luciendo como si no hubiera entendido ni escuchado una sola palabra de lo que Sato acababa de decir. Está bien, sigue fingiendo si quieres. Veamos cuánto tiempo puedes seguir así, dijo Sato, con la boca que parecía un salón torciéndose ligeramente de exasperación ante la total indiferencia de Mudkip. A continuación, Sato sacó un recipiente de plástico azul claro y una lata de comida premium para Pokémon de tipo agua. Abrió la lata, vertió la comida en el recipiente y lo llenó con golosinas aromáticas de alta calidad. Luego colocó el recipiente a 1 metro frente a Mudkip y, usando un pequeño ventilador, lanzó el tentador aroma de la comida hacia él. Ningún Pokémon puede resistirse verdaderamente al atractivo de la comida deliciosa, y este Mudkip aparentemente despistado no era la excepción. Aunque se esforzaba por mantener la actitud indiferente, el olor de la comida premium de tipo agua atraía su mirada hacia el cuenco. Cada vez que miraba a Sato, que lo observaba con una sonrisa de satisfacción, Mudkip apartaba rápidamente la mirada. Pero el aroma tentador era demasiado para él. Su mirada se desviaba repetidamente hacia atrás, cada vez cediendo un poco más. Gruñido, después de unos 2 minutos de decidida resistencia, el sonido del estómago de Mudkip rugiendo rompió el silencio. Un leve rubor apareció en su rostro, para luego desaparecer tan rápido como había aparecido. Está bien, dejaré de molestarte. Se nota, ¿verdad? No quiero hacerte daño. Anda, cómelo mientras aún esté fresco. Al ver lo mucho que Mudkip luchaba por contenerse, Sato no pudo evitar reírse. Recordó a Golbat, acercó el cuenco a Mudkip y lo animó con una sonrisa. Mudkip miró el plato de comida y luego a Sato. Un destello de vida apareció en sus ojos. De repente, con un rápido olfateo, se chupó los mocos que le goteaban de la nariz, se acercó al plato y comenzó a tomar pequeños bocados de la fragante y exquisita comida que tenía frente a él. Los hábitos alimenticios de Mudkip eran similares a los de Sato. Masticaba cada bocado lenta y cuidadosamente antes de tragar y luego cerraba los ojos, saboreando el sabor. Al ver que Mudkip finalmente comenzaba a comer, Sato dejó escapar un suspiro de alivio. Realmente le preocupaba que Mudkip fuera demasiado terco y se negara a comer, incluso cuando tenía hambre. Muy bien, todos, salgan. Tenemos un nuevo miembro en nuestro equipo, así que vamos a conocernos todos. Luego, Sato preparó comida para cada uno de sus otros 4 Pokémon que aún estaban en sus Pokéballs, liberándolos uno por uno. Sin embargo, en el momento en que Golbat, Nidoran, Bellossom, Growlithe y Ditto, que descendió del hombro de Sato, aparecieron, Mudkip, que había estado disfrutando felizmente de su comida, rápidamente creó algo de distancia, volviendo a su mirada vacía y desenfocada. No os preocupéis, chicos. Mudkip es un poco tímido. Vayan a ayudarlo a calentarse. Al ver que Mudkip volvía a adoptar esa misma actitud distante, Sato dejó escapar una sonrisa irónica. Comprendió que Mudkip aún no había bajado del todo la guardia cuando estaba con ellos. Por su expresión, podía decir que el tiempo que había pasado en cautiverio no había sido amable con él y era reacio a confiar en los humanos o en sus compañeros Pokémon. Golbat, con su naturaleza reservada, no se molestó por el comportamiento cauteloso de Mudkip y simplemente aterrizó junto a su comida, sumergiéndose ansiosamente en su comida. Sin embargo, Nidoran, Growlithe, Bellossom y Ditto, que eran más sociables, intercambiaron miradas ansiosas al escuchar la sugerencia de Sato de ayudar a Mudkip a sentirse cómodo. Ditto, el más extrovertido del grupo, inmediatamente se transformó en una réplica perfecta de Mudkip y se acercó para intentar hacerse amigo de él. Mudkip, sorprendido por este repentino doble, parpadeó en estado de shock cuando el entusiasmo exagerado de Ditto lo abrumó rápidamente.
Finalmente, aceptó a regañadientes el saludo de Ditto solo para quitarle atención. Con eso, Nidoran, Bellossom y Growlithe tomaron la iniciativa y se acercaron para presentarse también. Como ya había roto su silencio con Ditto, Mudkip respondió a cada uno de sus saludos por turno. Bellossom elaboró una pequeña corona de hojas con las hojas que tenía debajo y se la presentó a Mudkip como regalo de bienvenida. Nidoran sacó un Pokéblock de alta calidad que tenía escondido en sus grandes orejas y se lo ofreció a Mudkip para que lo probara. Mientras tanto, Growlithe, siempre generoso, compartió un hueso de carne favorito de su colección, ya que Growlithe es un buen chico peludo. En cuanto a Ditto, impresionó a Mudkip al mostrarle una serie de transformaciones, desde varios Pokémon que recordaba hasta herramientas humanas cotidianas, dejando a Mudkip con los ojos abiertos y asombrado. Lo que siguió fue una escena divertida. Mudkip se unió felizmente a los 4 Pokémon para terminar la cena y luego participó en un juego de atrapar la pelota después de la comida. En poco tiempo, Mudkip se relajó, dejó de lado su cautela inicial en torno a los 4 Pokémon e incluso se encariñó un poco con Sato y Golbat. Las habilidades únicas de Ditto como maestro de la amistad fueron invaluables para ayudar a los recién llegados a adaptarse rápidamente. Este es tu regalo de bienvenida. Pruébalo. Es un Pokéblock de nivel gema que acabo de hacer con una mezcla de bayas Lum y Citrus, las favoritas entre los Pokémon de agua. Es genial para recuperar energía y definitivamente te dejará satisfecho. Baya Lum, una baya de tipo agua, tiene el efecto especial de curar el estado de sueño de un Pokémon. Sato colocó algunos Pokéblocks nuevos, de calidad gema, en el plato ahora vacío de Mudkip con una sonrisa amistosa. Después de vincularse con Ditto, Nidoran, Bellossom y Growlithe, Mudkip comenzó a sentir que Sato y su equipo eran diferentes de los humanos y Pokémon que había conocido antes. Al ver los bloques brillantes en su plato, Mudkip no pudo resistirse a echar un vistazo curioso. Quejarse y alentado por sus nuevos amigos, Mudkip finalmente reunió el coraje para probar los Pokéblocks de calidad gema. En el momento en que dio un mordisco, dejando que las 6 gemas brillantes se disolvieran, un sabor abrumador inundó sus sentidos, evocando un zumbido de satisfacción. Mudkip juró que estas delicias brillantes eran las cosas más deliciosas que jamás había probado, mucho mejores que la comida premium de tipo agua de antes. Bienvenido al equipo, Mudkip. Al ver la expresión de felicidad de Mudkip, Sato sintió una sensación de logro. Todos sus esfuerzos habían dado frutos y no podía estar más feliz. Al igual que cuando se trata de conquistar a una novia, cuando se trata de Pokémon, la manera de llegar a sus corazones es a través de sus estómagos, o mejor dicho, conquistando sus estómagos. Sin darme cuenta, ya tengo 6 Pokémon conmigo, y 2 de ellos han alcanzado el nivel 30. Teniendo en cuenta que todo esto ha sucedido en menos de un mes, parece casi increíble. Sato miró a su equipo, que estaba descansando después de jugar. Algunos durmiendo en el suelo o en el sofá, con Golbat vigilando desde el techo y Bellossom acurrucado con su semilla milagrosa en el sofá. Una sensación de asombro se apoderó de él. Sin embargo, Sato negó rápidamente con la cabeza. El haber llegado a ese punto se debió en gran medida a su propia cautela y esfuerzo, y en algunos casos, lo había logrado asumiendo un gran riesgo personal. Aunque el tiempo ha sido corto, las experiencias que ha tenido no son algo que un entrenador promedio encontraría. Una rápida comparación entre los entrenadores regulares y los luchadores de élite le hizo darse cuenta de que su asombro no estaba justificado. Ah, lo que sea, murmuró. Lo importante es no volverse arrogante. Mi fuerza actual probablemente esté cerca del nivel de un líder de escuadrón Rocket o un capitán de nivel medio, aún lejos de poder controlar mi destino. Cuanto menos tiempo pase alcanzando esa meta, mejor. Dejando de lado reflexiones innecesarias, Sato volvió a los pensamientos prácticos, centrándose en cómo utilizar mejor sus recursos actuales para aumentar aún más el poder de sus Pokémon. Con el vínculo inicial establecido con Mudkip, el primer pensamiento de Sato fue sobre los objetos que había ganado con 10 monedas de oro en el salón de juegos. Como todos los Pokémon iniciales de tipo agua ya habían sido reclamados, Sato tuvo que usar sus 10 monedas de oro ganadas con esfuerzo para canjear algo más. Aunque 10 monedas de oro no fueron suficientes para los 10 primeros artículos, aún había muchas cosas valiosas más abajo en la lista de premios que valía la pena canjear. Por ejemplo, Sato anteriormente había tenido demasiada prisa por conseguir el Iden Power TM en el mercado negro, pero estaba disponible en el intercambio de premios de este salón de juegos.
No sabía el valor de mercado del ATM, pero en el Game Hall costaba 50 monedas de plata, equivalentes a 500.000 Pokédollars cada una. Dentro del sistema de intercambio interno del Team Rocket, esta TM también estaba disponible pero requería 1500 puntos para canjearla. Si bien el requisito de puntos no era extremadamente alto, el TM solo era accesible para aquellos clasificados al menos como líder de escuadrón o superior. Entonces, basándose en los requisitos de canje del equipo Rocket, Sato consideró que la TM era relativamente rara y 500.000 Pokédólares por copia parecían razonables. Al final, como todas las monedas se ganaron con tan solo 20 monedas de bronce, Sato no dudó mucho y gastó 3 monedas de oro para obtener 6 copias de la MT Poder Oculto. Dito no podía usar MT. Después de conseguir algunos elementos de uso inmediato, Sato centró su atención en el siguiente elemento prioritario de su lista. Una TM para el movimiento proteger. Aunque el movimiento protección normalmente solo se puede usar una vez, es innegable que es un movimiento crucial en muchas situaciones, uno que la mayoría de los Pokémon pueden aprender, con solo unas pocas excepciones. A través de innumerables batallas en la naturaleza, Sato había llegado a apreciar profundamente el valor de la MT protección. Por lo tanto, sin dudarlo, canjeó 6 de ellas, una por cada Pokémon, utilizando la cantidad estándar de 6 Pokémon, a un precio de 10 monedas de plata por MT. Siguiendo con la lista de intercambio, Sato utilizó 40 monedas de plata para obtener una piedra eterna, un objeto de valor relativamente bajo. Esta piedra eterna era específicamente para Nidoran, quien se había unido a él poco después de convertirse en entrenador y aún era bastante joven. Actualmente, Nidoran no había aprovechado por completo el potencial de su etapa actual, y podría evolucionar tan pronto como el nivel 16. Para evitar que una evolución temprana interrumpa su desarrollo, esta piedra eterna sería muy útil. Cuando Nidoran fue derrotado por Skitter, Sato decidió colocarse la piedra eterna alrededor del cuello. Era pequeña y había sido pulida hasta convertirse en una gema con forma de coma, y transformada en un collar con algunas cuentas de ágata. A Nidoran le encantó su nuevo collar de piedra eterna y pasó gran parte de la mañana mostrándoselo con orgullo a sus compañeros de equipo. Incluso Bellossom, muy a la moda, sacó su semilla milagrosa y le insinuó a Sato que le gustaría que le hicieran un collar similar con ella. Después de canjear estos 3 artículos, a Sato todavía le quedaban 6 monedas de oro. Decidió darse un gusto y gastó 5 de ellas en una MT Thunderbolt. Dado que su próximo viaje implicaría cruzar el océano, enseñarle un movimiento eléctrico a uno de sus Pokémon podría brindarle seguridad adicional. También tenía grandes esperanzas en Nidoran, y enseñarle Thunderbolt, y CBAM y Flamethrower expandiría significativamente su futuro conjunto de movimientos una vez que evolucionara a Nidoking. Si Nidoran pudiera dominar estas habilidades tempranamente, seguramente impresionaría a todos cuando finalmente evolucionara. Con la última moneda de oro, Sato canjeó suficiente comida Pokémon de alta calidad para que durara un equipo de 6 Pokémon durante 3 meses. Al tener a Ditto como un útil cambiaformas, ahora veía el salón de juegos como una fuente viable de recursos. Finalmente, vendió su billete de crucero de lujo SS Anne sin usar con una prima de 150.000 Pokédollars a un hombre de negocios que necesitaba viajar urgentemente a la región de Oen. Después de revisar sus recursos, Sato sacó un pequeño dispositivo de su almacenamiento. Una mini máquina Move Tutor. El salón de juegos se lo había dado de forma gratuita con la compra de las MT, como beneficio por gastar 10 monedas de oro. Esta mini máquina Move Tutor / máquina de aprendizaje, lo mismo, era una versión más compacta y actualizada en comparación con el modelo obsoleto que había visto en el mercado subterráneo de la base del equipo Rocket de Ciudad Plateada, aunque funcionaba con la misma eficacia. Después de que Sato usó el tutor de movimientos para enseñar a sus 5 Pokémon combatientes las 5 MT Poder Oculto, las 5 MT Protección y la MT Rayo, se preparó para salir de su habitación y comenzar el entrenamiento Pokémon de la tarde. Sin embargo, cuando abrió la puerta, se encontró con una entrenadora que llevaba un rato esperando. Su propósito era claro. Le pedía a Sato que curara a sus Pokémon. Suspirando internamente, Sato estuvo de acuerdo y liberó a Bellossom para que curara a los Pokémon del entrenador. Como el movimiento Grass y Terrain de Bellossom estaba potenciado por Miracle Seed, podía curar hasta 6 Pokémon a la vez. Se había corrido la voz entre los entrenadores del barco de que el Bellossom de Sato podía curar a varios Pokémon a la vez, y a un ritmo de solo 1000 Pokédólares por Pokémon, la mitad del costo de la tarifa estándar del centro Pokémon de 2000 Pokédólares.
Así, además de aquellos entrenadores que ya habían requerido curación de las batallas, otros ahora lo buscaban para obtener la curación de Bellossom. Después de terminar de curar al Pokémon de la entrenadora, otro entrenador ya estaba esperando afuera de la puerta. Al ver que Bellossom asintió con la cabeza para que pudiera continuar, Sato aceptó curarlo una vez más. En total, a lo largo de una hora, Bellossom curó a 32 Pokémon de 8 entrenadores diferentes. Para entonces, Bellossom estaba cansado y necesitaba descansar, lo que le dio a Sato una razón para rechazar cortésmente más solicitudes de curación. Gracias a la habilidad de Bellossom, Sato ganó 32.000 Pokédollars, aunque no estaba particularmente preocupado por el dinero. Lo que le importaba era que había establecido conexiones positivas con cada entrenador al que ayudó, dejando buenas impresiones y potencialmente ganando aliados en el futuro. Aunque las ganancias no son muchas, es una buena manera de establecer contactos. Quién sabe, tal vez alguna de estas personas pueda darme una mano en el futuro, pensó Sato. Después de despedir al último entrenador y cerrar la puerta, Sato le dio a Bellossom 2 Pokéblocks de grado Gema como recompensa y luego la devolvió a su Pokéball. Con sus amables y asequibles servicios de curación, Sato había intercambiado números de contacto con 16 entrenadores, e incluso había conseguido 2 como compradores habituales para sus Pokéblocks, ganando 100.000 Pokédollars adicionales por ventas y llevando sus fondos totales a más de 300.000. Después, Sato salió de su habitación y entró rápidamente en el área común más cercana. Cuando reapareció, vestía un atuendo diferente y tenía una cara diferente. Como la identidad de Sato se había vuelto bastante conocida en el barco, decidió que era mejor cambiar de identidad para evitar cualquier atención no deseada para las tareas que pretendía emprender a continuación. Aunque el horario de entrenamiento se había retrasado una hora, apenas eran un poco más de las 4 p.m., lo que dejaba tiempo suficiente para que los Pokémon cenasen a las 7 p.m. Ahora disfrazado, Sato mantuvo un perfil bajo mientras se movía a lo largo del barco, sin que nadie lo saludara o se acercara a él en busca de ayuda o problemas. Mantuvo a Growlithe a su lado, con la esperanza de localizar a la persona responsable del ataque anterior contra él. Si bien no localizó a su atacante, se encontró con algunos entrenadores que se habían unido a Fujiwara para atacarlo la noche anterior. Al ver a Growlithe a su lado, estos entrenadores palidecieron, aparentemente reconociendo a Sato. Bajaron rápidamente la cabeza y desaparecieron apresuradamente de la vista. Aunque Sato tuvo la tentación de darles una lección, se abstuvo, ya que había gente que no tenía nada que ver con ellos en el pasillo. Actuando como si no hubiera notado nada, mantuvo un ritmo constante hasta llegar al área de entrenamiento de la nave. El área de entrenamiento público estaba repleta de actividad, con muchos entrenadores haciendo fila para registrarse. Una mirada rápida al cartel detrás del mostrador de registro le informó a Sato el motivo. El torneo Pokémon de San Luis. Al parecer, el torneo fue un evento conjunto organizado por el capitán del St. Louis y un rico comerciante a bordo para agradecer a los entrenadores que habían ayudado a defender el barco la noche anterior. El premio para el campeón fue un agua mística, proporcionada por el capitán, y una recompensa de 5 millones de Pokédólares de los comerciantes. Los premios se extendieron a los 8 primeros, aunque solo los 3 primeros recibieron recompensas sustanciales. 3 millones de Pokédollars y un vale de descuento de Silco. Para el segundo lugar, 1 millón de Pokédollars y un boleto de ida y vuelta de lujo en el St. Louis para el tercero, y 200,000 Pokédollars cada uno para los lugares del cuarto al octavo. Como era de esperar, el gran premio fue lo que atrajo a tantos entrenadores, especialmente los 5 millones de Pokédollars, que fueron suficientes para impulsar a los entrenadores con recursos limitados a unirse. A juzgar por la fila, la mayoría de los participantes eran entrenadores civiles modestamente vestidos que probablemente no esperaban llegar a los 3 primeros, pero se sentían confiados de llegar a los 8 primeros. Para estos entrenadores, incluso 200.000 Pokédollars era una recompensa bastante tentadora, y estaban aún más alentados por el hecho de que el torneo cubriría cualquier costo médico de sus Pokémon. Al notar esta disposición médica, Sato se dio cuenta de que probablemente él era la persona que se esperaba que manejara el asunto. Yo solo, un aficionado en el mejor de los casos, teniendo que brindar atención médica a los Pokémon de tanta gente. Esto es ridículo, pensó Sato con una punzada de arrepentimiento, mirando a los más de 30 inscritos y comenzando a dudar de su apresurada decisión de ofrecerse como voluntario como personal médico del torneo. ¿Debería participar en el torneo Pokémon de San Luis? Sato lo pensó un momento y rápidamente tomó una decisión.
Su función principal era la de entrenador Pokémon y, solo en segundo lugar, la de entrenador médico Pokémon. Esta competición, que ofrecía la oportunidad de fortalecer aún más a sus Pokémon, era una oportunidad que simplemente no podía dejar pasar. Con su decisión tomada, Sato se quitó el disfraz y luego se unió a la fila ordenada en la parte de atrás. Pronto llegó al mostrador de registro, donde firmó con su nombre en el formulario proporcionado. Sin embargo, justo cuando completó su registro y estaba a punto de dirigirse a una sala de entrenamiento privada, una entrenadora llamada Ana lo reconoció como el sanador Pokémon aficionado y solicitó tratamiento para su Pokémon. Sato estuvo de acuerdo, pero para evitar que más solicitudes interrumpieran su entrenamiento, llevó a Ana a una sala de entrenamiento privada y liberó a Bellosón para que tratara a sus Pokémon. A juzgar por la ropa refinada de Ana y su comportamiento estudioso, parecía que provenía de una familia adinerada. Sin embargo, quizás debido a una falta de conocimientos de estilismo, llevaba un peinado más bien sencillo. Una cola de caballo larga y única, con un flequillo que casi le cubría los ojos y unas gafas grandes y redondas en el rostro. A pesar de su apariencia sencilla, Ana tenía una sorprendente belleza natural. A los 16 años, su impresionante figura era evidente incluso con ropa relativamente modesta y suelta, que aún lograba acentuar sus curvas en forma de S, y su piel era muy clara. Si Ana se esforzara un poco en su apariencia, seguramente sería una belleza deslumbrante. Mientras esperaba que Bellosón terminara de tratar a sus Pokémon, Ana sostuvo un grueso cuaderno y leyó atentamente su contenido. Mientras tanto, Sato también esperaba pacientemente, posponiendo su entrenamiento hasta que su invitado se fuera. Le sorprendió un poco que los Pokémon que Ana necesitaba curar fueran 6 ratatas, ya que a la mayoría de las mujeres tendían a desagradarles los ratata. Señor Sato, ¿usted también participa en este torneo? Preguntó Ana, cerrando su libreta y ajustándose las gafas después de que Bellosón terminara de tratar a sus Pokémon con Grass y Terrain. Sí, señorita Ana. Aunque no sea seguro ganar el premio, no dejaré pasar un torneo que pueda promover el crecimiento de mis Pokémon, respondió Sato, entregándole un Pokéblock a su Bellosón de aspecto cansado. Es demasiado modesto, señor Sato. Yo mismo presencié la batalla de anoche. Derrotar a un Gyarados enloquecido sin ayuda de nadie no es algo que cualquier entrenador pueda lograr. Se necesita tanto coraje como habilidad considerable. Ana volvió a abrir su grueso cuaderno y rápidamente pasó a una página específica. La página estaba repleta de notas detalladas sobre Golbat y Bellosón de Sato, además de dibujos de ambos Pokémon. Había anotaciones que enumeraban diversos datos sobre su altura y tamaño corporal. Tu Golbat es impresionante. Es el tercer Golbat más grande que he visto y su dominio del Erkuter es excepcional. Puede fusionar varios Erkuters pequeños en uno grande en segundos, lo suficientemente poderoso como para atravesar incluso las duras escamas de un Gyarados. Y tu Bellosón es igualmente poderoso. Puede lanzar rápidamente 9 o 10 bolas de energía de medio metro de diámetro en segundos, y cada bola de energía tiene una alta densidad que la hace increíblemente potente. Basándome en los datos que he recopilado sobre los Pokémon de los demás entrenadores a bordo, diría que tienes muchas posibilidades de llegar a los 8 mejores, tal vez incluso a las semifinales. Definitivamente eres un competidor formidable en este torneo Pokémon. Ana repasó algunos detalles en su cuaderno, luego con calma y rapidez entregó este sorprendente análisis, dejando a Sato ligeramente aturdido. Señorita Ana, sus habilidades de observación son realmente notables. Parece que debe ser una entrenadora muy hábil. Espero con ansias la oportunidad de luchar contra usted en el torneo, respondió Sato, sin poder ocultar su sorpresa. Cuando volvió a mirar a esta entrenadora, una mirada cautelosa apareció en sus ojos. En realidad, Sato ya había notado el grueso cuaderno de Ana y había visto lo que había escrito. Sin embargo, no esperaba que ella reuniera datos tan completos sobre sus Pokémon. A juzgar por la escritura compacta y los números en las páginas, tenía bastante información. Como también le gusta recopilar datos y extraer información de ellos, Sato era muy consciente de que Ana ya podría haber ideado algunas contramedidas para su Golbat y Bellosón. Saber que tu oponente tiene esa información, y podría haber ideado estrategias para contrarrestarla, es inquietante para cualquier entrenador, y Sato también sintió esa inquietud. Incluso en la dinámica siempre cambiante de una batalla Pokémon, la inteligencia es invaluable. Las capacidades de escaneo del sistema de Sato habían beneficiado enormemente sus batallas Pokémon, haciéndolo muy consciente del valor de la información. Yo también estoy deseando que se produzca una batalla Pokémon contigo en el campo, señor Sato.
Pero creo que ganaré, así que ten cuidado de no revelar demasiados datos delante de mí. Cuanto más lo hagas, menos posibilidades tendrás de ganar. Ana asintió ante su respuesta, sonriendo con confianza. Detrás de sus gafas reflectantes, sus ojos brillantes y seguros se fijaron en Sato, como si estuviera evaluando a una presa favorita. Cuando Sato observó su intensa mirada, espiando a través de su espeso flequillo, de repente sintió una extraña familiaridad. Fue como cuando se encontró con el enorme Ursaring en el bosque verde durante sus días más débiles. Recordó vívidamente la forma en que Ursaring lo había mirado, como si pudiera jugar con él a voluntad. Ahora, esa misma mirada estaba en los ojos de esta joven entrenadora llamada Ana. En resumen, esa mirada hizo que el humor de Sato se agriara de repente, y un brillo agudo y acerado apareció en sus ojos. De hecho, Ana nació en una familia de profesores Pokémon. Sus padres eran bastante reconocidos en la comunidad académica Pokémon. Tal vez heredando los excelentes genes de sus padres, siempre había sido excepcionalmente brillante, capaz de dominar rápidamente cualquier cosa que aprendía. Gracias a la guía intencional de sus padres altamente controladores, la inteligente Ana se convirtió en una investigadora Pokémon certificada por la liga a la edad de 15 años. Sin embargo, a pesar de sus logros, la mente madura de Ana se sentía profundamente insatisfecha. Resentía la vida que sus padres habían planeado para ella y les guardaba rencor por haberle robado su infancia. Entonces, después de obtener su certificación, Ana se liberó definitivamente de su control y eligió vivir de forma independiente. Al año siguiente, Ana, ansiosa por cumplir su deseo de libertad largamente reprimido, convenció a la liga para que le otorgara una importante beca de investigación con el pretexto de realizar investigaciones de campo en todo el mundo. Luego se embarcó en un largo viaje por diversas regiones. Pero la influencia de sus padres era profunda. Como ellos, Ana poseía un fuerte deseo de control, que solo se hizo más fuerte con el tiempo. En sus viajes, Ana emprendió varias aventuras para satisfacer esta necesidad, pero ninguna le mantuvo interesado por mucho tiempo, hasta que encontró algo que sí lo hizo: las batallas Pokémon. Irónicamente, fue su deseo de control lo que gradualmente llevó a Ana a pasar de investigadora a formadora, y abrazó este papel con entusiasmo. Para Ana, las batallas Pokémon, con sus muchas variables incontrolables, presentaban un desafío que ella disfrutaba. Descubrir cómo eliminar estos factores impredecibles y poner orden en una batalla Pokémon se convirtió en la manera perfecta de satisfacer su necesidad de control. Descubrió que al reunir y analizar datos sobre los Pokémon de otros entrenadores, tenía grandes posibilidades de dominar las batallas, organizándolas para que sus oponentes fueran gradualmente derrotados según su plan. Para Ana, manipular a sus oponentes como marionetas era profundamente gratificante. La emoción era especialmente intensa cuando controlaba a oponentes con una fuerza equivalente a la suya, ya que podía satisfacer su deseo de control y deleitarse con un disfrute incomparable. Ahora, en Sato, Ana había encontrado un nuevo y poderoso títere, habiendo visto su batalla con Gyarados la noche anterior y desarrollado un gran interés. Hoy, su visita a Sato no fue únicamente para que sus Pokémon fueran tratados. También fue una oportunidad para lanzar un desafío directo. Señor Sato, su mirada de repente se volvió muy intimidante, pero está bien, me gusta esa mirada en usted. Si tenemos la oportunidad de luchar en el torneo mañana, espero que mantenga esa mirada feroz y me enfrente con total seriedad. Aquí está su pago, dijo con una sonrisa, entregándole los 4000 Pokédollars por el tratamiento. Luego recuperó a su Pokémon con una Pokéball y se preparó para irse. Un momento, llamó Sato justo cuando Ana se giraba para irse. Si lograste reunir datos tan detallados sobre mis dos Pokémon, es probable que estuvieras presente durante mi batalla con Gyarados anoche. ¿Viste a la persona que intentó tenderme una emboscada? Al reflexionar sobre el encuentro de anoche con Gyarados, Sato se dio cuenta de que, si bien había luchado solo contra el segundo Gyarados, sus dos Pokémon no habían estado muy activos en la batalla, permaneciendo mayormente al margen y luego asumiendo un papel de apoyo desde atrás. Pensándolo desde un ángulo diferente, si Ana hubiera recopilado tantos datos sobre sus dos Pokémon, debe haberlo estado observando de cerca cuando se enfrentó a Gyarados solo. Ana había logrado reunir una gran cantidad de datos sobre sus dos Pokémon en una sola batalla corta e intensa, lo que demostraba sus impresionantes habilidades de observación. Había una gran posibilidad de que ella también hubiera notado a la persona que había intentado emboscarlo por detrás. ¿Qué gano yo si te lo cuento?, preguntó, deteniéndose y dándose la vuelta con una sonrisa.
Si bien no estoy seguro de por qué quieres provocarme para que participe en una batalla Pokémon, si me dices quién es esa persona, accederé a tu pedido. Incluso esperaré hasta que hayas analizado por completo a mi Pokémon antes de que luchemos. De lo contrario, me niego a luchar contigo y, si nos encontramos en el torneo, renunciaré, respondió Sato con una sonrisa, mirándola con seriedad. Ana se quedó momentáneamente sin palabras ante el ultimátum inesperado de Sato, pero después de pensarlo un poco, decidió cumplir con su demanda. Después de todo, encontrar un títere fuerte de su elección no fue fácil, y complacer su petición no fue un gran sacrificio para lograr sus objetivos. De hecho, Ana no había estado encubierta. Se había quedado en su cabina, observando a través de algunos de sus Rattata, cada uno equipado con una pequeña cámara infrarroja. Usando su computadora portátil, pudo monitorear actividades clave en el barco, descubriendo muchos de sus secretos. Por supuesto, aunque Ana conocía estos secretos, era lo suficientemente sabia como para guardárselos para sí. Ella había comprendido desde hacía tiempo que siempre hay un pez más grande, por lo que era selectiva en cuanto a con quién se relacionaba. Después de un minuto, Ana se fue, pero antes le entregó a Sato un boceto simple. El boceto era minimalista, pero contenía suficiente información para él. El boceto mostraba una puerta con el número B-102. Me pregunto qué estará tramando la persona que está adentro. Parece peligrosa, pensó Sato para sí mismo, memorizando los detalles antes de hacer que su Growlithe escupiera fuego sobre el boceto, convirtiéndolo en cenizas. Aparte de la puerta numerada, los agudos ojos de Sato notaron sutiles pistas ocultas en el dibujo. Quizás no queriendo que él sufriera daño, Ana había dejado una pequeña X para simbolizar el peligro dentro de los espacios del boceto. Claramente, Ana no se lo había dicho directamente porque no estaba dispuesta a correr el riesgo de enojar a la persona en cuestión. Después de que Ana se fue, Sato inmediatamente liberó a sus otros Pokémon uno por uno y rápidamente comenzó la sesión de entrenamiento de habilidades del mediodía. Ahora que tenía pistas sobre el agresor de la noche anterior, Sato confiaba en que podría rastrear a la persona mientras permaneciera en la nave, pero dado que este individuo parecía tener una identidad especial, Sato sabía que tenía que proceder con cautela, evitando cualquier acción apresurada. En este momento, Sato estaba mucho más concentrado en mejorar las habilidades de sus Pokémon. Si todo iba bien, esperaba llegar a Ciudad Lagose, el destino de la misión, en los próximos 3 o 4 días. Desde que dejó el Bosque Verde, Sato ya había pasado 6 días en total. Esto significaba que le quedaban 19 días para completar la misión, pero si tenía en cuenta el tiempo de viaje a Lagose, probablemente solo le quedarían unos 15 días. Por lo tanto, para completar la misión, Sato tuvo que aprovechar cada minuto. Por ahora, podía dejar de lado los pensamientos sobre la identidad y apariencia del enemigo, guardándolos para un ajuste de cuentas futuro. Nota. Un día saliendo del Bosque Verde, un día entrando y saliendo de Ciudad Verde, un día entrando y saliendo de Ciudad Azafrán, un día entrando y saliendo de Ciudad Bermellón, ahora 2 días en el barco. El entrenamiento de hoy se centró en Poder Oculto, un movimiento que 5 de sus Pokémon de combate acababan de aprender a través de una MT. Pero antes de comenzar, Sato necesitaba identificar el tipo elemental del Poder Oculto de cada Pokémon. De hecho, el tipo de Poder Oculto lo determina cada Pokémon. Es una habilidad del azar. Si el poder oculto de un Pokémon complementaba sus debilidades en cuanto a alcance de ataque, era una incorporación valiosa que valía la pena entrenar. Si no, tenía menos valor para el desarrollo. El primero en probar fue Golbat, el miembro más veterano del equipo. Golbat cerró los ojos y siguió el método descrito en la Hidden Power Technical Machine, TM, para activar el movimiento. Como todavía estaba aprendiendo, Golbat no estaba familiarizado con esta habilidad y tardó un minuto entero en lanzarla con éxito. Las partículas de energía amarilla se reunieron gradualmente alrededor de Golbat y, bajo su control, se fusionaron en una esfera de energía amarilla frente a él. A medida que iba tomando forma, pequeñas corrientes eléctricas azules danzaban por la superficie de la esfera. Cuando Golbat ya no pudo contener la energía amarilla, lanzó la esfera cargada de electricidad hacia adelante. La bola de energía amarilla viajó una corta distancia antes de detonar, creando una pequeña explosión de energía. Al mismo tiempo, varios fragmentos de energía amarilla, que aún emitían chispas eléctricas, se dispersaron en todas direcciones. Estos fragmentos se desvanecieron después de viajar unos 2 metros en el aire. Hidden Power funcionaba esencialmente como una bomba de energía.
Condensaba la energía elemental en una bola de energía que podía lanzarse hacia adelante, liberando fragmentos de energía al explotar para infligir daño de área. Basándose en el color de la bola de energía de Golbat, Sato determinó que su poder oculto era de tipo eléctrico. La energía amarilla era característica de la energía de tipo eléctrico. Nota. Las diferentes energías elementales tienen colores distintos. La hierba es verde, el agua es azul, el fuego es rojo, y así sucesivamente, como se indica en la tabla de tipos. Fue algo irónico. Sato había esperado un poder oculto de tipo tierra para contrarrestar a los de tipo eléctrico, pero en cambio, Golbat había despertado un poder oculto de tipo eléctrico, lo que dejó a Sato divertido y resignado. Sin embargo, el poder oculto de tipo eléctrico seguía siendo útil para Sato. Contra los Pokémon de tipo agua, Golbat carecía de una opción de ataque efectiva. En un entorno acuático o en un campo de batalla acuático, si un Pokémon de tipo agua se sumerge en el agua, Golbat no tenía medios viables para contrarrestarlo. Pero ahora, con un poder oculto de tipo eléctrico, ese problema se resuelve perfectamente. Si algún Pokémon de tipo agua se atreve a entrar al agua, Golbat puede desatar su poder oculto directamente en él. La esfera de energía amarilla cargada de electricidad, como la que acaba de demostrar, esparciría corrientes eléctricas por todo el agua, haciendo casi imposible que los típicos tipos agua escapen y obligándolos a recibir el golpe efectivo. Este movimiento de tipo eléctrico también le da a Golbat una ventaja significativa en las batallas aéreas contra otros Pokémon de tipo volador. Hasta la fecha, Sato aún no había hecho que Golbat participara en una batalla aérea contra otros tipos voladores. Aunque el tamaño de Golbat ahora es relativamente grande, aún se queda corto en comparación con los tipos voladores más grandes. El tamaño del cuerpo de Golbat es comparable al de un Pidgeotto completamente desarrollado, pero aún no es tan grande como Pokémon como Pidgeotto Fearow. Por lo tanto, si sus niveles fueran aproximadamente los mismos, Golbat generalmente estaría en desventaja en las batallas aéreas contra tipos voladores tan grandes. Sin embargo, con este poder oculto de tipo eléctrico, Golbat ahora puede tener una ligera ventaja. Por supuesto, ahora que se ha confirmado que el poder oculto de Golbat es de tipo eléctrico, está claro que carecerá de contramedidas si alguna vez se enfrenta a los tipos eléctricos. Mirando hacia el futuro, Sato ya podía ver que Golbat evitaría las batallas con Pokémon de tipo eléctrico o Pokémon competentes en movimientos eléctricos a menos que fuera absolutamente necesario. Una vez que se estableció el tipo poder oculto de Golbat, fue el turno de Nidoran. Al igual que Golbat, Nidoran tardó aproximadamente un minuto en activar el movimiento con éxito. A diferencia de la esfera de energía amarilla de Golbat, el poder oculto de Nidoran producía una esfera de energía oscura y de color siniestro que exudaba una aura siniestra. Al ver la esfera oscura que emanaba una energía malévola frente a Nidoran, Sato no necesitó muchas conjeturas. El poder oculto de Nidoran era claramente de tipo oscuro. Luego, Growlithe, Mudkip y un descansado Bellosón se turnaron para probar su poder oculto, y Sato anotó cuidadosamente el tipo elemental de cada uno. El tipo poder oculto de Growlithe fue sorprendente. Resultó ser de tipo planta, el mismo tipo que contrarrestaba eficazmente al suyo. Sin embargo, esto le otorgó a Growlithe una ventaja inesperada sobre los tipos roca, agua y tierra. El poder oculto de Mudkip también fue excepcionalmente ventajoso, resultando ser un tipo volador poco común, uno de los únicos 5 tipos que era súper efectivo contra los tipos planta, una debilidad natural para los Pokémon de tipo agua. Vale la pena señalar que la evolución final de Mudkip, Swampert, solo tenía una debilidad de tipo planta, que era contrarrestada por los tipos volador, hielo, fuego, bicho y veneno. Con una probabilidad de 5 en 17 de adquirir un poder oculto efectivo para cada tipo, Mudkip ahora tenía una táctica sólida contra los Pokémon de tipo planta. Además, Mudkip podría aprender varios movimientos de tipo hielo para contrarrestar a los Pokémon de tipo planta, mejorando así su arsenal. En cuanto al tipo de poder oculto de Bellossom, era algo que Sato realmente nunca había anticipado. Incluso más impactante que el de Mudkip. Desde su evolución, la fuerza de Bellossom se había disparado como si hubiera tenido una racha de suerte. Y ahora, bendecida por la suerte una vez más, había obtenido el resultado más raro, con una probabilidad de 1 en 17. El poder oculto de Bellossom resultó ser de tipo roca. Como un Pokémon de tipo planta puro, Bellossom era naturalmente contrarrestado por los tipos fuego, bicho, volador, hielo y veneno. Entre los 18 tipos de Pokémon, solo el tipo roca puede contrarrestar eficazmente a 4 de ellos. Fuego, bicho, volador y hielo.
Con Bellossom obteniendo poder oculto de tipo roca, es un desarrollo verdaderamente afortunado. Esto significa que ya no le faltará un contraataque para Pokémon con movimientos de fuego, bicho, volador o hielo en futuras batallas. Por lo menos, Bellossom no se encontrará en una posición indefensa como en su última batalla con un Fearow. Además, poder oculto era un movimiento a distancia especial, y si el nivel de Bellossom aumentaba un poco más, naturalmente podría aprender Danza del Carcaj, un movimiento poderoso que mejoraba 3 estadísticas clave. La combinación de Kyber Dance con Hidden Power de tipo roca le permitiría cambiar las batallas a su favor por completo. Después de completar las pruebas de atributos poder oculto para los 5 Pokémon de combate, Sato consideró sus planes de entrenamiento y asignó sus próximas sesiones. Golbat y Bellossom recibieron la tarea de entrenar sus movimientos de poder oculto. Nidoran recibió la tarea de trabajar en su recién adquirido movimiento Thunderbolt. Growlithe practicaría su nuevo movimiento Double Team, y el recién incorporado Mudkip comenzaría a entrenar su resistencia. A través de una MT y una máquina de aprendizaje, Nidoran había aprendido la técnica de Thunderbolt, pero debido a que carecía de una afinidad de tipo eléctrico y la energía de tipo eléctrico es naturalmente volátil, actualmente apenas podía manejar más que chispas débiles, y mucho menos ejecutar un Thunderbolt real. Sato tenía una solución para ayudar a Nidoran con su entrenamiento Thunderbolt, gracias a las conexiones que construyó al ofrecer sus servicios de curación a los Pokémon. Más temprano esa mañana, Sato se había encontrado con otro entrenador con un Magneton mientras trataba a sus Pokémon. Después de curar al Pokémon de forma gratuita y proporcionar 20.000 Pokédólares como compensación, Sato logró tomar prestado el Magneton. La razón por la que Sato tomó prestado este Magneton fue simple. Poseía un movimiento llamado terreno eléctrico, que podría ayudar enormemente a Nidoran en su entrenamiento de Thunderbolt. Terreno eléctrico es un movimiento de estado de tipo eléctrico que dura 5 turnos, convirtiendo el campo en un terreno eléctrico donde los Pokémon en el suelo no pueden dormirse y los movimientos eléctricos se fortalecen. Sal, Magneton. Necesitaré tu ayuda para crear un pequeño terreno eléctrico, gritó Sato. Cuando Nidoran comenzó su práctica de Thunderbolt, Sato liberó a Magneton de una Pokéball estándar. Magneton, que ya había recibido instrucciones de su entrenador, no entró en pánico al ser liberado. Inmediatamente emitió 3 fuertes corrientes eléctricas desde sus imanes. Guiadas por Magneton, estas corrientes amarillas se extendieron hacia el suelo y, a medida que el flujo continuaba, un radio de 5 metros alrededor de Magneton comenzó a zumbar con ráfagas de electricidad. El suelo parecía teñido de amarillo, como si estuviera recubierto con una carga eléctrica, y el aire estaba vivo con una intensidad inusual de energía de tipo eléctrico. En medio de este terreno eléctrico, Sato sintió que se le erizaba ligeramente el pelo y el vello corporal. Su piel se estremecía y hasta el más mínimo movimiento producía un leve crujido de electricidad estática. Al mismo tiempo, Nidoran, de pie en el terreno eléctrico, finalmente pudo sentir la vibrante energía de tipo eléctrico zumbando a su alrededor. Con la ayuda de su poder mental para atraer constantemente la energía, Nidoran finalmente pudo reunir la rebelde energía de tipo eléctrico poco a poco, canalizándola eventualmente hacia su cuerno y emitiendo una corriente débil desde su punta. Claramente, tener el terreno eléctrico de Magneton aumentó la eficiencia del entrenamiento de Nidoran para Thunderbolt. Aunque solo podía producir una corriente débil por ahora, fue un excelente comienzo. Bien hecho, Nidoran. Sigue así. Una vez que hayas dominado el rayo, podrás manejar cualquier Pokémon de tipo agua en el océano. Lo animó Sato mientras observaba a Nidoran manipular juguetonamente la corriente eléctrica que había reunido, creando diferentes formas con ella usando sus habilidades psíquicas. Debido al poder oculto de tipo eléctrico de Golbat, Sato también lo hizo practicar dentro del terreno eléctrico. El progreso de Golbat en el dominio del poder oculto fue bastante constante. Con las nuevas habilidades de Nidoran y Golbat en marcha, Growlithe también avanzaba con su movimiento doble equipo. Sato le había enseñado este movimiento usando un MT de doble equipo que adquirió del líder de la banda del lobo salvaje en Ciudad Verde. Nota. Double Team es un movimiento de estado de tipo normal que permite al usuario crear clones moviéndose rápidamente, confundiendo a los oponentes y aumentando la evasión. La efectividad de doble equipo depende en gran medida de la velocidad del Pokémon. Cuanto más rápido sea el usuario, más clones podrá producir en poco tiempo. Para Growlithe, que ya dominaba Flame Charge, un movimiento que mejora su velocidad, Double Team fue una combinación perfecta. Después de un poco de práctica, pudo producir 2 copias precisas sin moverse.
Además, mientras Growlithe calentaba su cuerpo usando Flame Charge, con el aumento de velocidad de Flame Charge, Growlithe podía incluso crear 6 clones estacionarios simultáneamente. Actualmente, Growlithe estaba corriendo por un área mientras realizaba Double Team. Sato estableció un requisito mínimo. Growlithe debe producir al menos 3 clones corriendo junto a él. Pero era evidente que Growlithe, que apenas estaba empezando a practicar Double Team, no había perfeccionado del todo la técnica. Hasta el momento, solo podía producir un clon en movimiento a la vez. En la visión de Sato, Growlithe usaría doble equipo principalmente para ataques a corta distancia, confundiendo a los oponentes y reduciendo su capacidad para contrarrestar su enfoque. Double Team también mejoró la evasión de Growlithe, ayudándolo a evitar ataques cuando estaba lanzando un ataque o retirándose de un asalto. En resumen, combinar Double Team con su enfoque centrado en la velocidad haría que Growlithe fuera aún más ágil y evasivo, dándole más control en la batalla mientras maniobra alrededor de sus enemigos. En contraste con el entrenamiento de habilidades de Golbat, Nidoran y Growlithe que progresaba constantemente, Bellosón todavía estaba dominando lentamente el movimiento Poder Oculto. Como Pokémon de tipo planta, Bellosón tenía un control excepcional sobre la energía planta, lo que la hacía competente en el entrenamiento de varios movimientos de tipo planta. Sin embargo, su capacidad para controlar otros tipos de energía solo podría describirse como mediocre. Como Bellosón no era un Pokémon de tipo roca por naturaleza y actualmente se encontraba en un entorno donde la energía de tipo agua era muy activa, estaba en el mar en lugar de en una cueva rocosa, sentir la energía de tipo roca en la atmósfera circundante había sido un verdadero desafío para ella. Considerando las dificultades de entrenamiento actuales de Bellosón, Sato actualmente no tenía una mejor solución y solo podía hacer que continuara practicando constantemente el poder oculto con un atributo de tipo roca. Este movimiento era extremadamente importante para Bellosón. Hasta que pudiera dominarlo, Sato no cambiaría el enfoque de su entrenamiento de habilidades en el corto plazo. Mientras tanto, Golbat, que había estado entrenando poder oculto con un atributo de tipo eléctrico en el terreno eléctrico, inicialmente tardó unos 30 segundos en usarlo una vez. Sin embargo, con el uso repetido, su percepción y control sobre la energía eléctrica había mejorado significativamente y su habilidad con el movimiento estaba aumentando rápidamente. Por otro lado, Bellosón, al carecer de beneficios de entrenamiento especiales, necesitaba mucho más tiempo para usar poder oculto con un atributo de tipo roca, requiriendo casi 2 minutos cada vez. Afortunadamente, Bellosón fue paciente y no mostró ninguna frustración por el lento ritmo de dominar un movimiento no nativo. Continuó entrenando el poder oculto de tipo roca de manera constante. Con los Pokéblocks de alta calidad que le proporcionó Sato, Bellosón tenía suficiente resistencia, lo que le permitía entrenar a un ritmo considerablemente más rápido que la mayoría de los Pokémon en su situación. Tendré que encontrar un terreno rocoso para Bellosón una vez que volvamos a tierra. Entrenar movimientos de tipo agua y tipo volador aquí en el mar es ideal, pero la energía de tipo roca es demasiado escasa aquí para entrenar de manera eficiente, pensó Sato mientras observaba a Bellosón extraer y reunir con cuidado pequeños orbes marrones de energía roca con cierta dificultad. Al ver que el entrenamiento de Bellosón progresaba sin mayores problemas, Sato centró su atención en el nuevo miembro, Mudkip. Quizás debido a haber estado confinado en una Pokébola durante tanto tiempo, Mudkip estaba nadando felizmente en una piscina circular, mostrando un marcado contraste con su comportamiento inicialmente estoico hacia Sato. En el agua, Mudkip se había transformado en un pequeño dinamo, nadando rápidos largos alrededor de la piscina. A pesar de casi media hora de natación continua, no mostró ningún signo de fatiga y se movía con energía, como un Pokémon con Ga. Sato estimó que, con un radio de piscina de unos 8 metros, cada vuelta era de unos 25 metros. En la última media hora, Mudkip probablemente había completado casi 200 vueltas. Y a juzgar por el estado aún enérgico de Mudkip, parecía dispuesto a seguir adelante durante bastante tiempo. Para el recién incorporado Mudkip, Sato aún no había establecido un plan de entrenamiento completo. Con su nivel actual de solo 12 y su desarrollo general no ideal, todavía había trabajo por hacer. Lo más importante es que Mudkip todavía parecía un poco receloso de él. Construir un vínculo de confianza llevaría algo de tiempo y experiencias compartidas. Por supuesto, Mudkip era un Pokémon inicial de tipo agua con un gran potencial. Con el tiempo, evolucionaría hasta convertirse en el poderoso Swampert, con capacidad de mega evolución.
Swampert, un tipo agua/tierra, tenía fuertes resistencias de tipo con HP y defensas impresionantes. También podía aprender movimientos de tipo hielo que contrarrestaban eficazmente a los Pokémon de tipo planta. En general, Swampert sería un excelente tanque para el equipo, y una vez mega evolucionado, combinado con Rain Dance, podría fácilmente convertirse en un atacante formidable. A diferencia de Pokémon más jóvenes como Nidoran y Growlithe, Mudkip había sobrevivido en estado salvaje durante un tiempo, lo que le había inculcado cierta madurez. Su habilidad para mimetizarse reflejaba su experiencia sobreviviendo a los desafíos de la naturaleza. Mudkip era definitivamente un Pokémon que había sido endurecido por las pruebas de la naturaleza. Como resultado, a Sato no le preocupaba que el desarrollo de Mudkip se viera afectado por un entrenamiento intenso o una nivelación rápida. Él creía que, en poco tiempo, este Mudkip mentalmente maduro estaría listo para convertirse en su tercer luchador principal. Pero por ahora, si Mudkip iba a asumir el papel de tanque en el equipo, Sato sabía que tendría que aumentar su volumen. El tamaño actual de Mudkip no estaba a la altura. Necesitaba volverse más robusto. Muy bien, Mudkip, vuelve a descansar. Ya has nadado cerca de 300 vueltas. Es hora de dejar que esos músculos se recuperen. Toma algunos Pokéblocks para recargar, dijo Sato, calculando las vueltas y dirigiéndose a Mudkip, que acababa de nadar hacia él. Luego sacó algunos Pokéblocks de alta calidad. Al oír esto, Mudkip se detuvo y miró a Sato con cautela antes de iluminarse al ver los Pokéblocks. Rápidamente saltó fuera del agua. De un solo trago, Mudkip se tragó los 3 Pokéblocks que le entregó Sato y comenzó a masticarlos lentamente. El delicioso sabor lo vigorizó de inmediato y su cansado cuerpo se sintió renovado. Después de probar los Pokéblocks de calidad gema de Sato más temprano ese día, Mudkip se había encariñado mucho con ellos. Los Pokéblocks le habían dado tal impulso de energía que no se sentía cansado incluso después de todas las vueltas que nadó alrededor de la piscina. Mudkip, un Pokémon inteligente, comprendió rápidamente que estos pequeños Pokéblocks eran especiales. Al probarlos de nuevo, confirmó sus pensamientos. Pero cuando Sato extendió la mano para acariciar la cabeza de Mudkip, se encontró con un esquive rápido. La aleta de Mudkip se movió ligeramente y evadió hábilmente el intento de acariciarle la cabeza, incluso arrojando una pistola de agua ligera en la cara de Sato en el proceso. Luego, Mudkip saltó nuevamente al agua y miró a Sato con cierta cautela desde una distancia segura. Parece que primero tendré que trabajar en ganarme su confianza. De lo contrario, todo lo demás será inútil, pensó Sato, sintiéndose un poco incómodo mientras retiraba su mano ahora empapada, ofreciéndole una pequeña sonrisa a Mudkip, quien se asomó desde el agua. Por ahora, estaba claro que los sentimientos de Mudkip hacia Sato se basaban más en la comida que en la confianza. La confianza verdadera aún tardaría un tiempo en generarse. Mudkip, después de un breve descanso, continúa nadando alrededor de la piscina como te mencioné antes para aumentar tu resistencia. Dejaré algunos Pokéblocks aquí. Come algunos para recuperar tu energía si te cansas. Simplemente no comas demasiados a la vez, o te dará dolor de estómago. Sato sacó una toalla de su equipo espacial y se secó el agua de la cara, sonriendo mientras hablaba. Luego, colocó un recipiente con Pokéblocks de alta calidad junto a la piscina antes de girarse para comprobar el entrenamiento de sus otros Pokémon. Al ver que Sato no se enojó por el pequeño ataque de la pistola de agua y parecía completamente imperturbable, Mudkip asomó la cabeza fuera del agua, con un brillo curioso en sus ojos cautelosos. Después de que Sato se alejó, Mudkip saltó de nuevo a la tierra y felizmente devoró 3 Pokéblocks más de alta calidad del recipiente. Sin nada más que hacer, Mudkip observó cómo Sato elogiaba el entrenamiento de Growlithe, dándole una suave palmadita en la cabeza, que Growlithe disfrutó muchísimo. Al observar la interacción amistosa entre Sato y Growlithe, Mudkip sintió una punzada de envidia por razones que no podía entender. Luego, dirigió su mirada hacia los demás Pokémon que entrenaban en el campo. Golbat, Nidoran y Bellossom estaban acostumbrados a un entrenamiento intenso y concentraban toda su atención en sus ejercicios sin una pizca de pereza. Cuando Mudkip había pasado tiempo previamente en la habitación de Sato con los demás, rápidamente se dio cuenta de que era el más débil del grupo. Incluso Growlithe, sobre quien técnicamente tenía una ventaja de tipo, le parecía intimidante. Golbat y Bellossom, en particular, le dieron a Mudkip una sensación de peligro que asoció con los poderosos Pokémon salvajes que había encontrado en el pasado. Como un Pokémon salvaje experto en la supervivencia del más apto, Mudkip naturalmente respetaba a los Pokémon más fuertes.
Por eso al principio parecía comedido cerca de Sato. La presencia de Golbat lo había vuelto cauteloso, no una ignorancia fingida. Ahora, al ver a estos dos Pokémon fuertes entrenando diligentemente bajo la guía de Sato, Mudkip finalmente comenzó a tomar las instrucciones de Sato más en serio. Después de un breve descanso, Mudkip saltó nuevamente a la piscina y reanudó su natación rápida a su alrededor. Si sigo sus consejos, tal vez algún día pueda llegar a ser tan fuerte como Golbat y Bellossom, y no tendría que pasar hambre como antes, pensó Mudkip mientras nadaba, con un destello de esperanza en sus ojos. Desde muy joven, Mudkip había sobrevivido solo y la vida había sido dura. A menudo tenía hambre y otros Pokémon salvajes lo acosaban, por lo que su deseo de fuerza y comida era mucho más allá del de un Pokémon promedio. Antes de conocer a Sato, Mudkip se había topado con muchos humanos, pasando de uno a otro y sufriendo abandono y maltrato. A menudo pasaba hambre, lo que alimentaba su profunda desconfianza hacia los humanos. Aunque Sato había causado una buena impresión y lo había alimentado bien desde el principio, Mudkip todavía no confiaba plenamente en él. Pero al ver la respuesta tranquila de Sato a su ataque anterior, la fuerza de los otros Pokémon entrenando con Sato y recordando la deliciosa comida que Sato le había dado, Mudkip comenzó a sentir un pequeño deseo de confiar y seguir el ejemplo de Sato. Sato no estaba al tanto de los sentimientos cambiantes de Mudkip hacia él. Si lo hubiera sabido, ciertamente estaría emocionado. En ese momento, sin embargo, estaba lidiando con un pequeño dolor de cabeza. El problema fue que, después de ver a Golbat y los demás turnarse para luchar en los campos de entrenamiento Pokémon, Ditto, que solo había observado desde el margen, desarrolló el deseo de unirse a las batallas. Ahora, Ditto le estaba dando a Sato el tratamiento silencioso por no tener permitido pelear. Está bien, si quieres unirte a las batallas, respetaré tu decisión. Pero recuerda, una vez que estés dentro, no habrá vuelta atrás a tu rutina fácil. Me aseguraré de entrenarte más duro, dijo Sato, con expresión seria mientras se dirigía a Ditto, actualmente transformado en una hipón en su hombro. Ditto, encantado de que Sato finalmente hubiera accedido a su petición, asintió rápidamente y le dio una palmadita en el pecho, señalando su disposición. Muy bien, entonces. ¿Recuerdas a Pelipper, en quien te hice transformar esta mañana? Tu tarea de entrenamiento es dominar esa forma de Pelipper lo más rápido posible y también practicar el movimiento SOAK. Sato asintió con aprobación, sacó su computadora portátil y le mostró una foto de Pelipper al algo desconcertado Ditto. Al ver la imagen en la pantalla, Ditto recordó inmediatamente el intento de transformación de la mañana, donde había intentado transformarse en Pelipper pero no pudo volar, cambiando rápidamente a otro Pokémon para jugar en su lugar. Como Ditto ya le había asegurado a Sato que haría lo mejor que pudiera, se preparó, incluso si no estaba particularmente emocionado por asumir la forma de Pelipper. En un instante, la forma Aipom de Ditto comenzó a brillar con una luz blanca mientras su cuerpo se remodelaba rápidamente. Cuando el resplandor se desvaneció, un Pelipper de tamaño natural estaba posado en el hombro de Sato. Sin embargo, como la comprensión de Ditto de la transformación de Pelipper aún era básica, agitó sus alas con fuerza en un intento de despegar pero, tan pronto como se levantó del hombro de Sato, su falta de coordinación hizo que cayera al suelo. Las batallas significan salir lastimado, Ditto, y dolerá más que estos choques. Ahora mismo, ni siquiera puedes lograr un vuelo estable, y mucho menos una pelea. Aún tienes la oportunidad de cambiar de opinión, suspiró Sato, sacudiendo la cabeza mientras Ditto se levantaba. Pero Sato subestimó la determinación de Ditto de unirse al equipo en la batalla. Ditto rápidamente descartó la sugerencia y volvió a batir sus alas, intentando volar una vez más. Después de una docena de caídas más, Ditto, un tanto magullado y maltrecho, parecía haber cogido el hábito de volar. Poco a poco, se fue sintiendo más cómodo con el cuerpo de Pelipper. Finalmente, bajo la mirada aprobatoria de Sato, Ditto, en la forma de Pelipper, logró flotar en el aire. Cauteloso después de tantas caídas, solo se atrevió a flotar a 2 metros del suelo, volando con tambaleante confianza. Excelente. Si Ditto puede dominar por completo la transformación de Pelipper, no necesitaré buscar un Pelipper con una habilidad oculta. De esta manera, Bellossom tendrá un aliado de apoyo confiable en cualquier momento, pensó Sato, mientras esbozaba una pequeña sonrisa mientras observaba a Ditto volar bajo sobre el suelo. ¿Por qué Sato decidió de repente que Ditto dominara la transformación de Pelipper? La razón era simple. En una batalla anoche, observó una táctica impresionante utilizada por una entrenadora.
Esta entrenadora parecía especializarse en Pokémon de tipo planta, ya que estaba acompañada por un Ivysaur, Weepinbell, Jumpluff y Lotad, junto con un Pokémon que no era de tipo planta, un Azurill. En la batalla, la entrenadora fue excepcionalmente valiente, enfrentándose a un feroz Gyarados sin miedo e incluso logrando una notable victoria al derrotar sin ayuda de nadie a un Gyarados de nivel 37. Durante la batalla entre esta entrenadora, los otros entrenadores y Gyarados, Sato se posicionó en el fondo, observando de cerca. Quedó profundamente impresionado por la audaz actuación de la entrenadora. Su estrategia era bastante simple, pero la clave de su éxito no eran sus 4 capaces Pokémon de tipo planta. En realidad, era el pequeño Azurill que sostenía en sus brazos. Sato usó la capacidad de detección de su sistema para examinar la información de Azurill, dándose cuenta rápidamente de por qué la entrenadora tenía tanta confianza en derrotar a Gyarados sola. Esto es lo que descubrió sobre Azurill. Pokémon. Azurill nivel 16 tipo. Normal / hada habilidad. Poder enorme género. Femenino movimientos conocidos. Salpicar, pistola de agua, látigo de cola, deporte acuático, rayo burbuja, remojo, movimiento de nuevo. De hecho, la clave de su victoria sobre Gyarados residía en el movimiento único de Azurill, Soak. Nota. Remojo es un movimiento de tipo agua que transforma el tipo del objetivo en agua, incluso anulando temporalmente el tipo dual. No funciona en Pokémon con la habilidad multitipo, jajaja. Aunque la entrenadora utilizó el movimiento de Azurill sutilmente, Sato, con su aguda vista, vio claramente a Azurill disparar una rápida pero débil bola de agua de Gyarados. Esta bola de agua azul, aparentemente insignificante, fue, de hecho, el factor decisivo. Fue el movimiento remojo de Azurill, y convirtió temporalmente la ventaja de tipo volador de Gyarados contra los tipo planta en un solo atributo de tipo agua. Ahora que Gyarados era un Pokémon de tipo agua de un solo tipo, los Pokémon de tipo planta de la entrenadora tenían la ventaja, bombardeándolo con movimientos de planta hasta que lo abrumaron y lo derrotaron sin una sola oportunidad de contraatacar. Sato quedó profundamente impresionado por el uso de remojo por parte de Azurill, aunque no pensó mucho en ello durante la batalla. Pero esta mañana, un entrenador con Pelipper lesionado se acercó a Sato y le pidió ayuda médica. Cuando Sato usó su habilidad de detección en Pelipper, recordó a Soak. Esto es lo que descubrió sobre Pelipper. Pokémon. Pelipper nivel 26 tipo. Agua / volador habilidad. Ojo agudo género. Masculino movimientos aprendidos. Proteger, huracán, hidrobomba, viento de cola, remojo, gruñido, pistola de agua, deporte acuático, ataque de ala, supersónico, niebla, pulso de agua, venganza, salmuera, agilidad, movimiento de nuevo, doble equipo, TM. De los datos se desprende claramente que Pelipper es un Pokémon muy accesible y de excelente valor para los entrenadores. Habilidades como proteger, huracán, hidrobomba, viento de cola y remojo son movimientos muy útiles que Pelipper aprende automáticamente al evolucionar de Wingull. Entre el equipo actual de Sato, Bellossom, su Pokémon de tipo planta, es su más fuerte. Al ver a Soak nuevamente, recordó a ella, y rápidamente se dio cuenta de que Soak mejoraría enormemente la fuerza de su equipo. Cualquier Pokémon, independientemente de su tipo original, a excepción de Arceus, golpeado por Soak se convertiría temporalmente en un tipo agua puro, lo que lo haría vulnerable a los poderosos movimientos de tipo planta de Bellossom. En verdad, los Pokémon con el movimiento remojo son compañeros ideales para los de tipo planta. Con esto en mente, Sato comenzó a considerar la posibilidad de capturar un Pelipper. Dado que abundan en el océano, no le resultaría difícil usar la capacidad de detección de su sistema para encontrar un Pelipper o un Wingull bien calificado. Si Mudkip no hubiera aparecido, Sato probablemente ya estaría en la cubierta, explorando los cielos entre los muchos Wingull voladores y los menos Pelipper para elegir un Pokémon ideal. Dado que tanto Wingull como Pelipper son de tipo agua y volador, su habilidad de volar les da una ventaja como excelentes opciones para su equipo. Incluso con Mudkip como un tipo agua y Ditto dominando la transformación Pelipper para participar en batallas, Sato todavía se sentía atraído por la idea de atrapar un Wingull o Pelipper él mismo. Es más, después de reflexionar un poco sobre el potencial de Mudkip, este deseo se había arraigado firmemente en la mente de Sato, haciéndose más fuerte. Sato sabía que Pelipper tenía un valor significativo, no solo por su adquisición automática del movimiento Soak al evolucionar, sino también por sus increíbles opciones de habilidades. Nota.
Cuando Ditto se transforma en Pelipper, también obtiene acceso temporal a protección, huracán, hidrobomba, viento de cola y remojo a través de los movimientos inherentes de Pelipper, aunque tiene un largo camino para dominarlos. Como clave para los equipos Rain, la habilidad Drifle es muy buscada. Además de Politoed con su habilidad oculta y el legendario Kyogre, solo Pelipper tenía esta habilidad. Para muchos entrenadores, Pelipper suele convertirse en el núcleo de un equipo Rain, ya que su habilidad Drifle no está oculta. Cualquier Wingull con hidratación evolucionará a un Pelipper con Drifle. Pelipper con la habilidad Drifle ya es un Pokémon fuerte. Al evolucionar, obtiene acceso a Huracán e Hidrobomba, que se vuelven más efectivos en climas lluviosos. Uno se convierte en un éxito garantizado y el otro tiene mayor poder. Ambos movimientos también están potenciados por Star, lo que amplifica aún más su impacto. Las razones de Sato para querer a Pelipper eran tres. En primer lugar, aunque Mudkip era un Pokémon de tipo agua, pasaría algún tiempo antes de que fuera un Pokémon totalmente capaz para luchar. Hasta entonces, necesitaba un Pokémon de tipo agua fiable en las primeras etapas, y un Pelipper con Drifle era un candidato ideal. En segundo lugar, para que Ditto pudiera dominar la transformación de Pelipper, no bastaba con practicar por sí solo. Necesitaba un contacto cercano y frecuente con Pelipper, incluso vivir juntos a diario, para comprender plenamente sus hábitos e imitarlos a la perfección. En tercer lugar, Sato imaginó un gran potencial para la evolución de Mudkip. Su forma final, Swampert, tenía la posibilidad de mega evolución. Con una piedra clave y una Swampertita, Sato podría habilitar esta transformación. Al mega evolucionar, la habilidad de Swampert cambiaría de húmedo a lo rápido, lo que convierte a Pelipper con Drifle en un futuro compañero perfecto para Mega Swampert.